recordaréis que al principio de la legislatura, desde la derecha, no paraba de descalificarse al gobierno nacional llamándolo gobierno Frankenstein. Gobierno Frankenstein porque estaba apoyado por multiplicidad de partidos políticos, de tradiciones muy distintas, de ideologías diversas, aunque la mayoría de ellos eran de izquierdas. También estaba el PNV, que era más conservador, y se decía pues eso, es decir, que era un gobierno sin ninguna credibilidad porque en lugar de responder a un programa político cohesionado, homogéneo, etcétera, etcétera, pues era, digamos, un castillo de naipes formado por cartas cada una de su padre y de su madre, endeble, contradictorio y que no podía dar estabilidad a España. Bueno, pues yo nunca pensé que ese calificativo fuese correcto, porque la vida política es lógico que entre las formaciones que tengan puntos en común se alcancen acuerdos y, siempre y cuando todo el mundo cumpla su palabra, esos acuerdos pueden dar perfectamente la estabilidad y la coherencia política necesaria para que las cosas funcionen y para que el país progrese. Pero por primera vez voy a utilizar, y creo que con absoluto rigor, la expresión gobierno Frankenstein para referirme a un gobierno, y es al nuevo gobierno murciano surgido tras el fracaso de la moción de censura. Es un gobierno en el que la mitad de los consejeros son tránsfugas. Es decir, no es que ese gobierno provenga de una coalición entre tres partidos, entre PP, Ciudadanos y Vox. Es que es un gobierno del PP con tránsfugas de Ciudadanos y de Vox. Y a diferencia de lo que pasa con los gobiernos de coalición tradicionales, donde se pactan programas políticos y donde se negocia para conseguir objetivos que las fuerzas que los componen consideran positivos para el progreso y para el interés general, en el gobierno murciano, los cuatro tránsfugas que lo integran, tres del PP y uno de Vox, perdón, tres de Ciudadanos y uno de Vox, esos cuatro tránsfugas están ahí estrictamente por intereses personales, para chupar del bote. En el caso de los de Vox, es posible que también haya algo más de su ideología ultraconservadora, porque les han dado una consejería, pero les han dado precisamente la Consejería de Educación, que es la que ellos quieren, pues para convertir las escuelas en caldos de cultivo de ultracatolicismo, fanatismo y España nacional católica franquista, de esa que ellos añoran tanto, destruyendo la enseñanza pública y dando cada vez más poder a los centros concertados, haciendo conciertos y más conciertos con colegios del Opus, con colegios... En fin, en el caso de Vox sí que, aparte de que evidentemente tenían una ambición personal, la diputada de Vox que entraba en el gobierno, pues de mejorar su condición de diputada rasa, ser consejera, aumentar sustancialmente su sueldo, etcétera, etcétera, ahí sí que entiendo que su programa ultraconservador ha tenido algún punto, digamos, alguna relevancia a la hora de firmar el pacto. Pero en el caso de Ciudadanos es puro y estricto deseo de poder, deseo de seguir viviendo de la política y deseo de seguir cobrando, bueno, de cobrar sustancialmente más. Hasta el punto de que al consejero de universidades, que se ha puesto ahora, que es de Ciudadanos, este señor no tiene más que estudios primarios y se le pone como consejero de universidades sin tener ni puñetera idea de lo que es una universidad y sin haber estudiado una carrera universitaria. Así que ahí podemos ver hasta dónde llega la degradación del nuevo gobierno, un auténtico gobierno Frankenstein, un gobierno formado por los expulsados de otros partidos políticos que, digamos, buscan satisfacer sus intereses personales y buscan seguir viviendo de la política pues a costa de sostener a López Miras y sostener al gobierno del PP que durante 30 años pues ha esquilmado nuestra región, la ha convertido en una de las regiones más atrasadas de España y nos ha convertido en la región española con un número bruto de casos de corrupción más elevado. Como dije en otro vídeo, tenemos más imputados por corrupción que ninguna otra comunidad autónoma. No en proporción a la población, en número bruto. Más imputados por corrupción que Cataluña y que Madrid. Imaginad cómo es la cosa. Bueno, pues supongo que todos estaréis al tanto de lo que pasó. Eh, Ciudadanos se partió por la mitad. El grupo parlamentario de Ciudadanos, de los 6 diputados que tenía, 3 se fueron con el PP.
Los tres diputados que se fueron con el PP, Isabel Franco, que se llevaba a matar con la actual dirección de Ciudadanos y sabía que no tenía ningún futuro en la formación y que quería ser vicepresidenta con López Miras y gozar de los privilegios del cargo. Y los otros dos diputados que también sabían que estar en el PP daba muchas más posibilidades de seguir en la política que estar en Ciudadanos, porque el PP tiene mucho más que repartir en Murcia, y que también sabían que les iban a hacer consejeros, y evidentemente eso mejora sustancialmente el salario del que era un mero diputado raso, pues se van con el PP traicionando a su formación. Claro, pasa una cosa. Esta gente, hipócritamente, con una poca vergüenza descomunal, dijeron que hacían esto por principios. En El Español, en el periódico de Pedro J. Ramírez, se han publicado los WhatsApp de la mediación entre Teodoro García Egea, el del PP, y Fran Herbiás, otro tránsfuga de Ciudadanos que estaba en la cúpula nacional y que ahora se ha ido al PP después de traicionar a su partido. Se hablaba de los WhatsApp en los que estaban intentando negociando con los tres diputados de Ciudadanos que apoyaran al PP. En esos WhatsApp no se habla nada, absolutamente nada, de programa político. Se habla exclusivamente de las prebendas que van a recibir. Se les promete que van a seguir en política, que Ciudadanos está muerto, pero que si hacen esto pueden incluso acabar en las listas del PP en las próximas elecciones. Ambición pura y dura. Son sinvergüenzas que se han vendido, que han traicionado a sus electores para seguir chupando del bote y para mejorar su situación personal. Eso respecto de Ciudadanos. Respecto de los de Vox, pues los de Vox practicaron el maquiavelismo. Los de Vox practicaron el maquiavelismo porque en la sesión de investidura dieron a entender que podían apoyar al PSOE, perdón, a Ciudadanos y al PSOE, al gobierno alternativo. Claro, eso a mí me dejó perplejo. Digo, ¿cómo es posible? Digo, que gente de extrema derecha, entre apoyar al PP y apoyar al PSOE y Ciudadanos, apoyen a los segundos. Claro, la razón era evidente. Estaban haciéndose querer y estaban amenazando indirectamente al PP. Estaban diciendo, oye, o me das lo que quiero o me voy con esto. Claro, López Miras, que no tiene reparo en vender a quien haga falta. Bueno, López Miras, Teodoro García Egea, porque López Miras no tiene las neuronas suficientes para hacer estas cosas. Teodoro García Egea se junta con los otros y dice, oye, pedir por esa boca. Y los otros le dicen, pues queremos la Consejería de Educación, para que nuestra base social de Opus, Kikos, extrema derecha, pues pueda cumplir su sueño de adoctrinar a todos los murcianos, más todavía, a través de las aulas públicas. Y de hundir las aulas públicas y de conseguir que sus colegios tengan cada vez más subvenciones, cada vez más poder, se creen cada vez más centros religiosos, etcétera, etcétera. Y Teodoro se lo da. Y nos encontramos con que la nueva consejera de Educación es de Vox, una señora que pasa de ser diputada, bueno, de Vox, de los expulsados de Vox, que pasa de ser diputada rasa a ser consejera y que ya ha dicho que ella, sus preferencias son la enseñanza concertada, crear cada vez más conciertos con centros privados, el cheque escolar, es decir, una privatización encubierta de la educación y un adoctrinamiento religioso de su, en fin, moral arcaica a través de las aulas. Y eso es una cosa que me hace mucha gracia porque ellos hablan mucho de adoctrinar y yo a veces que he discutido con gente del entorno de Vox sobre el tema del adoctrinamiento digo, oye, pero ¿qué decir de adoctrinar si no hay sitio donde se adoctrine de una forma más obscena y más descarada a la gente que un colegio del Opus? Es decir, o que una iglesia de los Kikos. Adoctrinar es meterte un mensaje por la cabeza a presión diciéndote que esa es la única verdad y tapándote los ojos para que no puedas ver que hay alternativas. Eso los Kikos y el Opus lo hacen como nadie. Es decir, tú te vas a un colegio del Opus y eso es adoctrinamiento puro y duro. Ahí se da la digamos, acepción dura de la doctrina católica, la acepción más arcaica, más ultraconservadora, y es lo único que se da, y todo lo demás es pecado. Eso es adoctrinar. Plantear en un colegio público que hay distintas filosofías, que hay distintas religiones, que hay distintos puntos de vista y debatir sobre ellos no es adoctrinar. Lo que pasa es que como ellos, en el fondo, piensan que la única verdad es su código moral, código religioso, y quieren imponerlo por la fuerza, pues si alguien plantea algo distinto a ese código, dicen que adoctrinan. Pero es todo lo contrario. La discusión libre nunca es adoctrinamiento. El plantear a los niños puntos de vista distintos para que, bueno, a los niños y a los adolescentes,
para que razonen y para que se formen un espíritu crítico, nunca es adoctrinar. Adoctrinar es lo que se hace en los colegios del Opus y lo que se hace en las iglesias de los Kikos. Pero bueno, es decir, la cosa es que ahora mismo tenemos este gobierno Frankenstein que es la vergüenza de España y debería ser la vergüenza del PP, porque implica una violación del pacto antitransfugismo. El pacto antitransfugismo decía con absoluta nitidez que un partido no puede acoger en sus gobiernos, en las instituciones que controla, dando cargos, a los tránsfugas de otro partido. Y esto se ha violado de una forma sangrante porque los de Ciudadanos son tránsfugas indudablemente. Es decir, tránsfuga es aquel que se va de su partido político y que no renuncia al escaño y que se dedica a vivir la vida por su cuenta. Claro, el PP dice que es que Ciudadanos es tránsfuga en sí, que el partido de Ciudadanos es tránsfuga porque ya no les apoya. Los partidos políticos tienen soberanía para romper pactos si entienden que las condiciones que dieron lugar a ellos han cambiado. Y evidentemente la desvergüenza de las vacunas, el, el hecho de que se vacunara hasta el tato, no solamente el consejero de Sanidad, sino una cantidad de directores generales, secretarios generales, gente que no tenía ningún contacto con los enfermos y que le robó la vacuna a otros ancianos y otras personas que sí que la necesitaban más que ellos porque eran vulnerables. Esa gente ha cometido un acto de corrupción a gran escala que perfectamente justifica que los de Ciudadanos digan, oye, la desvergüenza que os caracteriza ya es demasiado, nos largamos de aquí, sin perjuicio de que, como ya dije otra vez, Ciudadanos también es un partido de trepas, es decir, un partido de trepas, un partido que ha ido cambiando a conveniencia de ideología de cara a la galería, porque realmente nunca han tenido ideología, han sido conservadores, pero en fin, que si tienen que decir que son socialdemócratas lo dicen, si tienen que decir que son de liberales lo dicen. Pero realmente, desde un punto de vista objetivo, yo entiendo que el escándalo de las vacunas tiene entidad suficiente como para que un partido político diga, oye, yo no quiero seguir formando parte de esto, sin perjuicio de que todos sabemos que los de Ciudadanos no lo hicieron por el pacto de las vacunas, lo hicieron porque sabían que por la estrategia de Rivera de pactar con el PP en todas partes, se habían hundido y que tenían que remontar y la única manera de remontar era recuperar digamos, esa imagen de partido centrista, regenerador, que puede pactar con el PP o con el PSOE, buscando que las instituciones se regeneren, que haya transparencia, que la corrupción desaparezca, que esa fue la imagen que les hizo subir tanto. Es decir, un partido que puede pactar con el PP en Andalucía porque el PSOE llevaba 30 años gobernando y había un nivel de corrupción salvaje, o que puede pactar con el PSOE en Murcia porque el PP llevaba 30 años gobernando y había un nivel de corrupción salvaje. Por eso Ciudadanos hizo la moción de censura. Es decir, o sea, aunque lo de las vacunas tuviera gravedad suficiente, no fue por las vacunas. Fue porque veían que la gente los percibía como la muleta del PP y que en esa tesitura se hundían completamente. Claro, es decir, el hecho de que Ciudadanos decida romper un pacto no los convierte en tránsfugas, los convierte en un partido que en ejercicio de su libertad decide con quién pacta. El tránsfuga es el que, siendo elegido en el marco de una organización política, abandona esa organización política, abandona el programa de la organización política, abandona, digamos, la imagen corporativa a la que votaron sus electores, porque no le votaron a él. Quiero decir, jurídicamente sí, pero en la práctica no. En la práctica nadie sabía quiénes eran los diputados de Ciudadanos. Votaron a Ciudadanos, pero no a ellos. Máxime cuando son mindundis que no tienen ningún prestigio y a los que no conocen ni su padre. Claro, es decir, el tema es el siguiente. El pacto antitransfugismo, desde mi punto de vista, estaba justificado. Estaba justificado ¿por qué? Porque, aunque la Constitución dice que el acta pertenece al diputado y no al partido, y que el partido no puede obligar al diputado ni a renunciar al acta, ni a votar en un determinado sentido, etcétera, etcétera, si somos honestos, debemos saber que la gente no vota a los diputados, vota a los partidos. Quiero decir, en conciencia. Cuando la gente va a votar, mira el logo del partido, no mira el logo del diputado. Eso pasa en Gran Bretaña. En Gran Bretaña la gente conoce a su diputado y le vota por su prestigio personal. Aquí no. Aquí se vota al partido. Y ni te enteras de quién va en la lista del partido. Máxime en unas elecciones autonómicas. Y máxime teniendo en cuenta que la gente a la que se coloca en los distintos puestos de los partidos políticos
pues son gente que se le elige por ser maleable, por ser, digamos, fiel hasta la muerte, en teoría, por hacer lo que le mandan, por no cuestionar a la dirección del partido. Y entonces los electores, cuando van a votar, miran el logo de la papeleta, no miran los nombres de esa gente porque son gente sin ningún prestigio profesional, sin ningún prestigio personal, sin ninguna fama, que están ahí para hacer bulto. Claro, que tú te aproveches de la imagen de tu partido y luego, cuando te ofrecen algo mejor para ti, económicamente hablando, y en cuanto a la utopía de vivir indefinidamente de la política sin dar palo al agua, te vas con los otros, eso te convierte en un sinvergüenza, en un tráfuga, y eso ningún partido decente lo tiene que permitir. En España tendría que existir, y lamentablemente no existe, un sistema para que los ciudadanos, cuando entendemos que un representante político o, o los representantes de un partido político no están cumpliendo su programa, pudiésemos echarlos antes de que acabe la legislatura. Por ejemplo, una revocación de mandato, como hay en otros países. Recoger un número de firmas, convocar un referéndum y si se determina que los 3 diputados de Ciudadanos o los 6 diputados de Ciudadanos no han cumplido su programa, se les revoca y se convocan elecciones parciales para esos 3 puestos. Yo sí estoy de acuerdo con eso, con la revocación de mandato, para que el ciudadano tenga la capacidad de revocar al representante político si no cumple su programa. Pero con lo que no estoy de acuerdo es con que un tío se presente con un partido político, se aproveche del partido político, engañe a los electores y luego se largue diciendo, no, es que me han votado a mí, cuando eso es absolutamente falso porque él no lo conocía ni el tato. Claro, a ver, es decir, yo en un contexto en el que un partido político, por ejemplo, en su programa electoral lleve la renta básica, pues si, por ejemplo, llega el momento de votar en el Congreso la renta básica y el partido dice, no, ahora no la voto, yo sí que consideraría ético, y además lo que hay que hacer, que un representante de ese partido pues dijese, oye, no estoy de acuerdo con lo que estáis haciendo porque habéis engañado a los electores. Hay que cumplir el programa y votar a favor de la renta básica. Eso indudablemente, porque la gente vota al partido por su programa y si el partido decide engañar a la gente, el diputado tiene todo el derecho del mundo a actuar en conciencia y cumplir ese programa, votando a favor de eso. Pero no fue lo que pasó en Murcia. En Murcia, a Ciudadanos, mucha gente le votó porque vino aquí en esas arrimadas y la jeta de Isabel Franco también, y en todos los mítines dijeron, no podemos permitir ni un segundo más de los gobiernos corruptos del PP. Hay que sacar al PP de la región de Murcia. Y mucha gente lo votó pensando que lo iban a hacer. Entonces, el que ahora se votase esa moción de censura implicaba cumplir esas promesas. Es decir, con lo cual, el diputado de Ciudadanos que votaba a favor de esa moción de censura no estaba engañando a sus electores, estaba haciendo lo que prometieron. El engaño fue pactar con el PP una vez que habían conseguido esos votos de tanta gente que creía que iban a hacer en Murcia, pues como hicieron en Andalucía, echar al partido hegemónico que llevaba robando desde tiempos inmemoriales para que hubiera una alternancia. En suma, la imagen de degradación superlativa de la política que han dado PP y los tráfugas es absolutamente monstruosa. Desde mi punto de vista, daña muchísimo la imagen del PP porque demuestra que es un partido mafioso, un partido que compra a quien haga falta, que lo compra no ofreciéndole programas para mejorar la vida de los ciudadanos, le compra con dinero público y le compra con cargos públicos. Muchos de sus electores, yo pienso, que tendrán en cuenta este acto mafioso y actuarán en consecuencia. Es decir, porque la imagen que han dado de utilizar el dinero de todos los murcianos para meter a tránsfugas en el gobierno regional y mantener el chiringuito es absolutamente obscena. Respecto a Ciudadanos, anda una imagen horrible, pero horrible. Una imagen horrible en la medida en la cual han demostrado que son incapaces de controlar a sus diputados, que son un partido de trepas, que eso ya lo sabíamos, pero tan trepas que son capaces de traicionarse entre ellos, y además no uno, 3, la mitad de los 6 diputados que tenían, son capaces de traicionarse entre ellos, de mentir, de engañar, de hacer lo que haga falta para seguir chupando del bote,
aunque sea con otro partido. En el caso del PSOE, también anda una mala imagen. Anda una mala imagen porque al final, cuando los de Vox se hacían querer, leí en el ABC una noticia que decía que con esa estaba dispuesto a negociar el PIN parental con los de Vox. Es decir, los principios no hay que perderlos nunca. Si un partido de extrema derecha, los disidentes de un partido de extrema derecha, pero que son de extrema derecha, está diciendo, bueno, no sé a quién votar. Si tú realmente eres de izquierdas, te mantienes al margen. Y si tu socio dice, oye, yo estoy dispuesto a pactar el PIN parental con ellos, tú dices, no, yo no lo pacto. Porque si yo tengo una ideología determinada, defiendo esa ideología a muerte. Y no tolero que los mantras de la extrema derecha y las prácticas de la extrema derecha se metan en las instituciones, bajo ningún concepto. Entonces, tristemente, el PSOE de Murcia ha dado una imagen de estoy dispuesto a tragar si con ello puedo entrar en el gobierno. Porque aunque la presidenta iba a ser de Ciudadanos, el PSOE de Murcia iba a tener la mayoría de las consejerías. En cuanto a Podemos, han sido los más coherentes. Votamos a favor de la moción sin pedir nada a cambio porque queremos echar al PP. Y en cuanto a Vox, me temo que han sido los que más reforzados han salido. Vox, los disidentes y el oficial, porque Vox tiene 4 diputados en Murcia, 3 son tráfugas que se han ido del partido y uno sigue fiel al partido. El que sigue fiel al partido, porque ha dicho que ellos son los más decentes, los más honestos, los más firmes a su programa, que quieren que se convoquen elecciones en Murcia para evitar esta desvergüenza de que los tránsfugas sean mayoría prácticamente en el gobierno regional. Y respecto a los disidentes, entonces claro, eso dentro de la derecha le da una imagen de honorabilidad y de rigor que no han tenido ni Ciudadanos ni el PP. En cuanto a los disidentes de Vox, pues han conseguido meterse en el gobierno regional y han conseguido controlar la Consejería de Educación, el sueño de tantos curas del Opus y de los Kikos que quieren controlar nuestras conciencias a través de la educación. Entonces, me temo que esto ha sido un mal negocio para todo el mundo, menos para Vox. Y bueno, se supone que hay un efecto colateral de la moción de censura, que es que en el Ayuntamiento de Murcia va a haber otra para quitar a Ballesta. Esta parece que sí que va a salir adelante y va a salir adelante porque los diputados de Ciudadanos en el ayuntamiento, perdón, los concejales de Ciudadanos en el ayuntamiento, aunque el partido les dijese ahora no votéis al del PSOE, que es el que se presenta alcalde, lo votaban. Porque tenemos un alcalde que es el prototipo de cacique prepotente, ególatra, vamos, es decir, el señorito del siglo XIX, el señorito rural del siglo XIX, ese es el alcalde de Murcia, que ha hundido el ayuntamiento, que se ha cargado los servicios públicos, que la plantilla de la policía local está bajo mínimos porque no renueva los puestos vacantes que van quedando con las jubilaciones y luego se funden millones y millones de euros en contratos opacos, en poner flores en las calles del centro, en un gabinete de prensa que tiene que es más caro que ninguno que haya habido hasta ahora. Entonces, este tío ha ninguneado y ha despreciado a los de Ciudadanos, que eran sus socios de gobierno, de una forma absolutamente impresentable, y los de Ciudadanos han generado un odio personal contra él que va a hacer muy posiblemente que triunfe la moción de censura. Algo que no llevamos, limpiar al ayuntamiento por lo menos. Pero, lamentablemente, el espectáculo que se ha dado en Murcia, como os he dicho, y que es absolutamente inédito, nunca en España ha habido un gobierno con consejeros tránsfugas, que yo sepa, y mucho menos con 4 consejeros tránsfugas. Ese espectáculo me temo que va a provocar que si se vuelven a convocar elecciones en Murcia, Vox tenga mucha fuerza y puede que incluso llegue a ser la primera fuerza política. Así que, como digo, ha sido un mal negocio para todo el mundo, menos para Vox. Y nada, simplemente concluir diciendo, aunque creo que ya lo explico un poquito antes, que en España todo esto ha pasado porque en España la Constitución dice que los diputados tienen un mandato representativo, lo cual hace primero que la acta sea suya, no del partido, y que si no quieren renunciar a ella puedan continuar con ella todo el tiempo que quieran. Y segundo, que los ciudadanos no podemos pedirles explicaciones. Es decir, que el diputado puede incumplir todos y cada uno de los puntos de su programa electoral, todos y cada uno, y seguirá en el cargo hasta el último día, porque los ciudadanos no podemos obligarle a cumplir sus promesas. El acta es suya
como si fuese su casa o su coche y puede hacer con ella lo que le dé la gana. Lo único, pues que cuando acabe la legislatura, pues los ciudadanos podemos votarle o no votarle según estemos de acuerdo con lo que ha hecho. Ya digo que eso me parece absolutamente injusto, que eso endiosa a los representantes políticos, los convierte en intocables y es un atento contra la soberanía, porque la soberanía es nuestra. Y si vemos que un tío nos ha engañado y que a mitad de legislatura está haciendo todo lo contrario de lo que prometió, debemos poder convocar un referéndum para determinar si sigue o si no sigue en el puesto. No tenemos por qué tragárnoslo durante 4 años. Pasa con todo. Si yo contrato un abogado y veo que no está gestionando bien mis intereses, lo puedo revocar. Si contrato a un gestor para que gestione mi patrimonio y veo que es un desastre, lo puedo revocar. Eso que durante 4 años me tenga que tragar a un tío que evidentemente me ha engañado y que está incumpliendo su programa de forma descarada, pues es totalmente antidemocrático. Bueno, pues esta es la situación política con el gobierno Frankenstein murciano y seguiremos esperando acontecimientos. Bueno, gracias por escucharme.